Hola, ¿qué tal? Ya estamos acá nuevamente y me da muchísimo gusto poder tener esta charla, esta plática con un gran amigo, compañero de muchísimos años en Pumas, en Selección Nacional, Claudio Suárez. Claudio, muchísimas gracias por permitirnos tener esta charla y bueno, hay muchísimas cosas de qué hablar del fútbol mexicano que con gente como tú, me encantaría que nos des tu punto de vista, porque he platicado con mucha gente, con tu compadre, uno de ellos, todo, y son muchas cosas, y la mayoría coincidimos en lo mismo, ¿no? En lo que se está haciendo mal en el fútbol mexicano, pero antes de arrancar con Pumas, con Chivas, con Selección Nacional, con todo esto, me gustaría que le cuentes a la gente cómo arrancó Claudio Suárez, cómo inicias en el fútbol y que nos cuentes esas anécdotas de ir más de hora y media para llegar a Seúl, o sea, todo lo que, cómo arrancaste en el fútbol. Sí, antes que nada, Beto, te agradezco también que estés por acá en Los Ángeles, California, y también te considero un gran amigo, compañero. La verdad que nos tocó vivir muchos momentos creo que muy bonitos, ¿no? Muy agradables, ¿no? De salir campeones en Pumas, en la selección y muchos años conviviendo juntos. Y bueno, ahora estamos en otra etapa y bueno, pues bueno, así que de mis inicios, a ver si me acuerdo bien, porque ya casi se me está olvidando todo. No, la verdad que Beto, pues tú sabes muy bien, ¿no? Que cuando inicié en Pumas, me acuerdo que yo llegué casi a los 18 años, o sea, yo no tuve un proceso de escuela, ¿no? De como muchos lo tuvieron. Yo jugué prácticamente en el amateur, en la calle, y así me fui formando. Y bueno, pues yo vengo de una familia pues humilde, ¿no? Mis padres con muchas carencias que teníamos económicamente, entonces el ir desde Texcoco, Estado de México, hasta Ciudad Universitaria, pues era de trayecto, pues yo creo que hasta casi luego 3 horas, ¿no? 2 horas y media, tomaba 4 o 5 transportes. Y bueno, pues ahora sí que con la ilusión de jugar profesional, pues por eso hice todo ese sacrificio, ¿no? Porque era un sacrificio de levantarte a las 4:30 de la mañana, salí casi 5 de la mañana, porque me acuerdo que yo cuando llegué a Pumas era la reserva central, que era el tercer equipo, porque antes no se manejaba ahora con las categorías que sub-23, Claro, todas estas, ahora era reserva profesional y en ese entonces reserva central. Y así estuve un año, ahora sí que yendo y viniendo, o sea, 2 horas y media casi para ir a entrenar. Entrenaba y como no tenía dinero para comprarme, aunque sea algo para comer, o sea, me tenía que aguantar hasta llegar otra vez a casa a comer algo, ¿no? Entonces, la verdad que sí, en algún momento eh, me pasó por la cabeza de ya dejar el fútbol, sí, porque en casa pues había mucha necesidad. Me acuerdo mi mamá, que en paz descanse, era la que más me presionaba, ¿no? Y la entendía, ¿no? Porque me decía deja eso, dedícate a estudiar o a trabajar o a hacer otra cosa, porque esto no te va a dejar nada. De hecho, mi hermano, pues que también probó suerte, jugó en profesional, pero no pudo debutar y se truncó su carrera, entonces por eso me sentía esa presión de que me decían, tu hermano era mucho mejor que tú sí, no y llegó. no llegó. Y tú, pues bueno, no me veían así como alguien que pudiera sobresalir. Y seguí insistiendo hasta que llegó la oportunidad y ya de ahí pues empezó el camino profesional. Pero es que te lo digo porque hoy en día los chavos de repente Sí. no quieren ese sacrificio, esa resiliencia, porque es complicado, o sea, el saber que estás chambeando, que te matas, que trabajas, que a veces sin comer y todo, y no llegan las cosas, ¿no? Y tú te mantuviste hasta conseguirlo. ¿Cuántos años tuviste que vivir esto? No, un año, afortunadamente no, o sea, afortunadamente, bueno, ya se puede decir que medio año, ¿no? Bueno, Pumas ya me dio por lo menos la comida. Logré que Ya me te dieran quedabas a comer allá en el en club, en ¿no? el ¿Te acuerdas club, del club, esa casa la casa club vieja, que esa había ahí, de sí, en Revolución? Revolución. Sí, me acuerdo la señora Gloria, ¿no? Que por cierto se llamaba, pues ya me daban la comida por lo menos, ya comía, pero realmente yo tenía que seguir sacando de mi bolsa para los pasajes, para, pues sí, solventar mis gastos. Y pues hacía la talacha, no me iba a jugar amateur. Cuando incluso cuando los jueves había una liga juevesina allá en Texcoco, entrenaba, llegaba directo casi a jugar y me pagaban. Y, y los sábados o domingos
a veces los domingos me aventaba hasta 2 partidos. Lo que es la talacha, ¿no? Y Sí, que te sí, sí, pagaban. porque me pagaban y con eso pues solventaba mis gastos, ¿no? Para ir a entrenar. Algunas veces me acuerdo una anécdota con el profe Armenta, Juan Armenta, que en paz descanse, que fue el que me dio la oportunidad. Le decía, profe, deme chance, ¿no? De no venir el primer día ya es que era el físico, de ir al bosque del Pedregal a correr. Le digo, pues allá en mi pueblo, le digo, puedo correr, hay espacio para correr, ¿no? Y me decía, no, ¿cómo crees? Es que los compañeros tienes que estar acá y todo. Y hay veces que sí me decía, bueno, ok, órale, te doy chance. Y ya yo pues, sí, Ya sí te lo ibas, hacía, pero sí entrenaba, ¿no? O sea, claro. porque no era que me hiciera güey. Y bueno, luego otras ocasiones me pasó que pues no tenía para el pasaje, ¿no? Y mi mamá de repente me decía, ¿qué no vas a ir, hijo, a entrenar? Le digo, no, pues no tengo para el pasaje y ya no sé de dónde sacaba y dice, pues vete. Y entonces, pues todo ese sacrificio, pues yo lo traía en la cabeza porque cuando ya tenía la oportunidad de debutar, pues no se me olvidaba, Beto. O sea, yo era me mataba en la cancha, ¿no? Porque decía, no, esta es mi oportunidad y no la debo dejar ir, ¿no? ¿Quién te dio la oportunidad ya para Primera División, Miguel? Miguel Mejía Barón, sí, después, ya después de un año, justo cuando yo me acuerdo que iba a dejar de jugar, o sea, dije, ya, yo creo que ya va a ser difícil. Viene un viaje a Toulon, Francia, el de las Esperanzas, que Sí, el porque de Toulon, sí, sí, que a sí. México lo habían castigado y Pumas iba en su representación y entonces pues yo prácticamente me colé, ¿no? Porque viajó, casi escogieron a la mayoría de la reserva profesional y algunos del primer equipo. Y yo fui de los que me colé y de ahí creo que fue el parteaguas, ¿no? Porque ya empezaron a seguirme sí, ya más. A verte más. Y después Mejía Barón ya me llama, bueno, después ya la reserva profesional y enseguida Mejía Barón me llama al primer equipo para completar. Pero tú arrancaste adelante, eras Sí, de centro delantero. Sí. A ver, explícanos todo ese proceso que después de centro delantero acabaste de lateral derecho, porque cuando somos campeones eres lateral y después te conviertes en uno de los mejores centrales del fútbol mexicano de la historia. Sí, bueno, me acuerdo desde que llegué a prueba, Juan Armenta me dice, porque yo pedí la prueba, le dije, no, yo soy mediocampista. Y me dice, no, ponte de centro delantero ahí, adelante, a ver. Y ahí empecé a hacer goles y luego me empezó a decir el pajarito, porque decía que me parecía Jaime el pajarito de Chivas, y porque estaba yo flaco y alto, ¿no? Entonces empecé a meter goles y es cuando Mejía Barón, bueno, ya todo ese proceso, pues yo prácticamente, de hecho debuto como centro delantero. Y ya Miguel Mejía Barón me empezó a meter de comodín, me metía de medio, me metía en todas las posiciones y yo pues nunca le decía que no, o sea, yo decía no, con que jugara donde me pusieron y ya después me afiancé como lateral, ¿no? O sea, lateral. Y en ese año que fuimos campeones 90-91, Abraham Nava, que era el compañero con Capi Perales, eran los centrales, ¿te acuerdas? Creo que Nava se lesionó, no sé qué pasó, y me habilitó Miguel de central y le gustó, ¿no? Y a todo el mundo le gustó, y entonces ahí ya como que era ese conflicto de que si jugaba de central o de lateral o hasta de mediocampista, ¿no? De contención. Que luego después Tuca también me decía, no, de contención me ponía o no quería ponerme de central, ¿no? Y ya después, bueno, me afiancé ahí, ¿no? Porque, bueno, empecé a poquito más a aprender lo táctico, a leer los juegos y pues ahora sí que prácticamente ya me convertí en el hombre de confianza de ellos, ¿no? Sí, de Pumas, bueno, de los técnicos de Pumas que ahí te consolidaste y después vino el primer título 90-91 cuando se le gana al América y sí juegas de lateral derecho, Sí. porque los centrales era Abraham Nava y era Ramírez Perales, ya por el lado izquierdo era Toño Torres Servín o Roberto Medina, ¿no? Claro. Pero bueno, te empiezas a afianzar, ya consigues, y como tú lo decías, ¿no? O sea, nunca se te olvidó lo que te costó llegar, y por eso siempre, bueno, recuerdo yo perfectamente, que eso ya lo platicaremos más adelante, de selección nacional eras el único que había vacaciones para algunos, y tú decías, no, yo sigo jugando, pero bueno, Sí. ¿Cómo siguió ahí tu proceso? Porque después ya viene lo que es selección nacional, y tú jugaste en Pumas. A ver, todo el mundo te recuerda en Pumas, que fueron tus inicios, después fue Chivas y después fue Tigres, porque en Tigres también estuviste mucho tiempo. Son esos tres equipos a lo mejor que los que más te puedes, no sé, acordar o tener sentimientos, porque fueron las tres instituciones donde más logros conseguiste. Sí, bueno,
de Pumas, pues que jugué, se puede decir, como 8 años, ¿no? Desde que llegué en 1988 hasta el 2000, hasta el 1996. En el 96 es cuando salgo. Y fue porque me acuerdo que Pumas, yo creo que si hubieran mantenido ese equipo de 90-91, yo creo que hubiéramos ganado unos 3, 4 títulos, la verdad, porque era un equipazo, era la base de la selección, nada más los extranjeros Tuca y Juan Carlos Vera y jugadores de mucho nivel, ¿no? Y después Pumas empezó, tú sabes, a vender, saliste tú, salió Abraham, salieron casi todos, ¿no? Y el único que me mantuve fui yo. Y no me dejaba salir Pumas, ¿no? Porque decían, pues, tú eres y aparte con Tuca, ¿no? Porque Tuca... Porque Tuca se quedó de técnico después de 90-91. Sí, y yo me volví una parte importante con Tuca, ¿no? De ser la gente de experiencia con los jóvenes, pero no nos alcanzaba la verdad, para el título. Llegábamos a disputar, pues creo que hasta semifinales llegamos, fue lo máximo, ¿no? Pero siempre el equipo calificando, pero no nos alcanzaba para el título. Y entonces ya es cuando viene la oportunidad de que yo negocio con el ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse, y ya me dejan salir de Pumas. Y se da la coincidencia de que Tuca, bueno, me jala para Chivas, ¿no? Que en ese entonces también tuve ofrecimientos, lógicos, de otros equipos. Pero ya me quedo con Chivas. Por lo mismo que conociendo a Tuca, conociendo ya algunos jugadores, ¿no? que seleccionados como Ramón Ramírez, Coyote, que más o menos ya teníamos cierta relación, y yo dije, bueno, pues voy a apostar, ¿no? por Chivas, que no está tan mal, porque también era un reto, porque yo me acuerdo que... Pero a ver, esa es una gran pregunta, porque dices, tuve opciones de otros equipos, pero en ese entonces todavía los jugadores querían ir a Chivas. Sí. Hoy eso ya se complica, hay jugadores que no quieren ir a Chivas y es un punto que me gustaría tratar contigo, porque tú conociste lo que es Pumas, lo que eran las fuerzas básicas en su mejor momento que estaba Pumas. Hoy tampoco pasa por ese gran momento Pumas, que desapareció esa gran cantera. Pero Chivas es un punto vital que me gustaría tocar contigo, porque tú llegas a Chivas, como dices, como un gran reto, pero querías ir a Chivas. A lo mejor porque conocías a Tuca y tenías algunos compañeros de selección, pero era un reto donde sí se buscaba ser campeón. Hoy Chivas, la verdad es una lágrima, es una tristeza los últimos años lo que le ha pasado a Chivas, y me gustaría que me des tu punto de vista en qué se ha equivocado Chivas, en qué ha cambiado Chivas. Tú fuiste campeón con Tuca 97, creo. Sí, ¿no? 97. Perdimos una final. Sí, pero a final de cuentas salían y había muchos jugadores, se trabajaba bien en cantera, había jugadores importantes que salían de cantera de Chivas, además de que contrataban a los mejores mexicanos. Hoy, ¿qué pasa en Chivas? Bueno, hoy creo que se han equivocado, no sé, ¿verdad? Hay que estar ahí adentro para saber exactamente qué es lo que está pasando. Siento que no hay un proyecto sólido, se han equivocado primero con los holandeses, ¿no? Con Johan Cruyff, siento que quitaron muchas cosas positivas que venían trabajando. Ahora con los españoles, con Fernando Hierro, creo que también dejaron, para mi punto de vista, un desastre. Y el tema es que no le dan, no agarran una base, ¿no? de jugadores de experiencia. No sé, o sea, si realmente les den la confianza, por ejemplo, ahorita que está Romo, está el mismo Chicharito, el Piojo Alvarado, o sea, son jugadores de selección, porque cuando a mí me tocó estar ahí, me acuerdo, pues lógico, con Tuca era Coyote, era Ramón Ramírez, que Ramón no era tan líder, ¿no? A lo mejor no era así tan metido en el tema de lo táctico, de cosas, o sea, y lo conocemos perfectamente y Ramón lo reconoce, ¿no? Pero había Camilo Romero con sus limitaciones y todo, pero era un tipo como líder, ¿no? Que lo jalabas. Entonces, pues realmente, por ejemplo, salió el Tilón Chávez, salió Joel Sánchez, que eran Tiburón, jóvenes, claro. Y tú los traías de la mano, ¿no? Órale, vamos a meterle y el trabajo y todo, y se hizo un buen equipo. Hoy en día yo creo que les ha faltado eso, porque han tenido jugadores muy buenos, o sea, y realmente a mí me llama la atención que los dejan ir y triunfan en otros equipos, ¿no? Pero ese es un punto, no, y lo tengo claro, y ayer lo platicaba también con otra persona, otro personaje que tuvo mucho tiempo en Chivas y que salió de Chivas, y es eso, a ver, ¿por qué
y quiero que me digas si en tu época pasaba lo mismo, porque hay muchos jugadores que llegan a Chivas y no funcionan, siendo grandes jugadores, teniendo grandes condiciones, se van a otros equipos y la rompen. Y te puedo dar X cantidad no de ejemplos, ¿no? Por alguno, ahorita el más visible hoy día, Alexis Vega, ¿no? Un tipo que hoy la está rompiendo en Toluca nuevamente, Canelo y en Angulo, Chivas fue un sí, desastre, no se diga lo de el tantos jugadores, Chicote Calderón, Cendejas, o sea, el mismo Antuna. Antuna es más o Antuna menos, estuvo ha en estado Chivas, fue un por, desastre, sí, pero en Cruz Azul la rompió, sí, fue campeón goleador, sí. Alan Cervantes, que ahora que lo está formó Chivas y ahora está en el en América, ¿no? América, le está yendo Sí. bien. O sea, ¿qué pasa en Chivas? ¿El vestidor de Chivas es muy complicado? Pues yo digo que el mismo técnico, el mismo directivo tiene que fomentar eso, ¿no? Darles esa responsabilidad a los jugadores. Y tú sabes perfectamente que a nosotros nos la daban. Y ahí yo he escuchado muchas veces a Tuca que lo ha mencionado y tiene razón. Dice, yo tenía ejemplos, o sea, tenía jugadores que ponían el ejemplo, el día a día, ¿no? El entrenar. Y sabemos que también hubo indisciplinas en nuestro momento y que se sabían manejar, que sabías decirle al chavo, oye, tienes que ver el momento para irte a divertir, ¿no? Y que finalmente era responder dentro de la cancha y darles esa responsabilidad. Yo creo que eso ha faltado, ¿no? O sea, no hay jugadores, o por eso digo, no sé, los mismos técnicos que fomenten eso, el directivo, ¿no? O sea, Claro, el directivo creo que ahí tocaste un punto vital, ¿no? Porque tú le decías lo de Fernando Hierro, ¿no? Yo creo que cuando llega Fernando Hierro no le iba tan mal a Chivas. Cuando se va Fernando Hierro y se quedan los otros españoles es cuando se viene todo el desastre de Chivas, porque con Hierro, con los técnicos, con Panovich llevaron una final, después con Gago no jugaba mal el equipo, jugaba bien, pero también se va, y después se va Hierro y se queda, ¿cómo se llama? Ahí los españoles como directores deportivos que no funcionan, ya tienen que traer otro técnico, lo que tú quieras, ¿no? Pero a final de cuentas ahí cuando se viene la noche, o sea, no entiendo qué es lo que tendría que hacer Chivas para poder solucionar eso, o sea, creo que más bien han ido de como que quiero ir hacia este lado, no, este no, ahora me voy hacia este, no han tenido una regularidad en lo que ellos quieren y en el esquema que quieren como juegue el equipo. sí, o sea, tienes que tener una idea futbolística, ¿no? Cómo quiero que juegue el equipo, pero yo los he visto y han jugado bien, equipo dinámico, pero no les falta consistencia. La otra parte es que, por ejemplo, jugadores como el Chiquete Orozco, ¿no? O sea, yo siento que para qué lo vendes eh, cuando necesitas jugadores de nivel, ¿no? Que yo sé que le falta al muchacho a lo mejor, pero ahí va en ese proceso y lo vendes a Cruz Azul y te desproteges. Si traes por ejemplo, a este muchacho Miguel Tapias que estuvo acá en la MLS con Minnesota, pues es un jugador que te cumple, ¿no? Pero no le puedes dar esa responsabilidad, o sea, desde la defensa, el mismo ahora a Mateo Chávez, que ahora resulta que parece que se va a Europa. Entonces otra vez te vas a desproteger Sí, de las posiciones de que las ya habías posiciones encontrado. claves. Entonces yo creo que ahí tienes que mantener una base de jugadores, porque yo siento que sí hay buenos, o sea, en la media cancha hay hasta de sobra. Está Eric Gutiérrez, Sí, Gutiérrez. que a lo mejor ha sido irregular, se Pero por lesiona ejemplo, mucho. Beltrán es uno que ha estado ahí mucho. Beltrán está así, sube y baja. El Oso González siempre es un jugador cumplidor, ¿no? Que a mí también me llama la atención que cada que está listo Eric Gutiérrez, que se recuperó, lo quitan al Oso González. Y el Oso González cuando lo meten siempre te responde. Entonces ahí yo creo que ahí el técnico también debe de mantener esa base. Adelante igual tienes jugadores importantes. La verdad, Key Cowes a lo mejor no le tienes que dar tanta responsabilidad porque quieres que te resuelva, no. Y ahí juégatela con Camberos, juégatela, o sea, el Piojo Alvarado para mí es uno de los mejores. Adelante ahí tienes que decidir si Chicharito o Alan Pulido o Wilke, tenías a Ricardo Marín. Sí, sí, es que son muchos, o sea, son muchas O sea, no cosas. tienes mal equipo, o sea, pero Pero a lo que yo iba del jugador, para que a ver, tú dices, teníamos ejemplos en nuestra época que decía el Tuca, ¿no? Pero también el director deportivo creo que tiene que hacerse sentir y los jugadores lo tienen que respetar como, yo siento que de repente a partir de que se fue Hierro, ya no hubo esa imagen
de un director deportivo que todos los jugadores se cuadraran y lo respetaran, porque tú veías y Hierro no aparecía casi, pero el equipo andaba muy bien, porque tenían a una figura ahí que nadie le podía decir nada y que los jugadores le tenían que respetar. Cuando ya no hay esa figura, aparte del técnico, que obviamente el técnico es el primero, ¿no? Pero el director deportivo es muy importante en una institución como Chivas. Cuando desaparece un poquito esa figura importante, es cuando Chivas empieza a hacerse y convertirse en un desastre. Es, ¿Necesitas a alguien de autoridad para que los jugadores se cuadren? ¿O qué necesita Chivas? Pues sí, tienes que saber apretar, ¿no? Pero yo siento que también de repente algún jugador, como el caso de Alexis Vega, ¿no? O de Chicote Calderón, ok, se fueron de fiesta, pero por eso los das de baja. O sea, ¿sí me explico? O sea, ahí también tienes que saber manejar Sí, esas que se cuestiones. equivocan, que dices, ¿sabes qué? Ok, si le hiciste 2, 3 veces, ahí voy de acuerdo, pero no a la primera. Y yo creo que ahí han dejado ir jugadores, por eso digo, importantes. Importantes. Y sí entiendo que tienes que poner mano dura, ¿no? O sea, siempre, lógico, la exigencia tiene que ser al máximo. Y yo no sé, por eso realmente se habla mucho de que hay jugadores que son los que manejan el grupo. Yo no sé si sea cierto, que esté permitiendo eso el técnico, el directivo. Y pues todo eso, o sea, no sé, se refleja en la cancha, se ve que traen un desastre, o sea, los jugadores se ven con muchas dudas. Tienes en la portería un chavo como tal Arrangel que para mi punto de vista es uno de los mejores porteros ahorita que tiene México. Entonces por eso, y ahora lo ves hasta nervioso. Sí, que duda, ¿no? Sí, o sea, realmente yo creo que tienes que traer a un técnico y a un proyecto de saber a qué vas a jugar y jugártela con un grupo. O sea, no puedes estar... Pero, por ejemplo, a ti, ya desde fuera, ¿te gusta esta nueva estructura que medio están armando con Javier Mier, como director deportivo, el técnico que vaya a llegar, lo que tú quieras? ¿Te gusta esto? ¿Crees que esta pueda ser la solución? Y también la otra pregunta sería, a ver, claro que en el vestidor siempre hay líderes. El Chícharo hoy es un líder para el vestidor de Chivas con el funcionamiento que ha tenido. Bueno, el proyecto, yo no conozco a Javier Bienmier, ¿no? Sé que en Querétaro que le fue bien, ¿no? Y que es un tipo que ha estado metido en el fútbol, pero desconozco completamente su capacidad, ¿no? Para armar el equipo, ¿no? Primero tiene que elegir un técnico insisto, con Chivas tienes que pensar en ser un equipo para lo que dinámico, que proponga, o sea, no sé con qué idea van a escoger al técnico de entrada, que eso es Claro lo que eso es. principal. Y de ahí tienes que partir para decir, estos jugadores se van o estos se quedan, ¿no? O quién vas a traer, porque yo creo que a Chivas sí debes de traer uno o dos de selección. Y por eso ponía el ejemplo de que ahora en la defensa te desprotegiste, te estás desprotegiendo porque le estás dando toda la carga al Tiva Sepúlveda. Alan Mozo ya ni juega o no sé qué va a pasar con él. Metiste a muchacho Gómez que respondió, pero no sabes qué va a pasar el próximo torneo. Mateo Chávez que ya se había consolidado en la lateral izquierda y ahora que lo están vendiendo al Asmar Sí, de ahí Holanda. de Holanda, ¿no? Entonces todo eso ¿cómo vas a protegerte en la defensa? ¿No? Debes de traer, yo creo que un defensa de calidad, pero dejaste ir al Chiquete Orozco si ya lo tenías ahí. En la media cancha lo mismo, ¿no? Ver Romo, yo pienso que Romo sería clave, el Oso González, gente de experiencia. Y adelante, pues Chicharito, la verdad, hay que decirlo, ha fracasado. Le ha ido, o sea, sí, Chicharito todo lo que hizo y No, a ver, todo, se le respeta. claro. Pero lo que vemos no ha respondido, entonces él debe de entender, el entrenador, ¿sabes qué? Pues ya tuviste muchas oportunidades, no puedo estar esperando hasta que, a ver, si metes un gol y luego con todas las situaciones de que no sé si sea un gran líder, ¿no? Un buen líder. Esa sería mi pregunta. O sea, es un gran líder, o sea, porque en selección nacional tuvo problemas, hoy en Chivas está teniendo problemas, y por lo menos en selección nacional cuando estaba, pues era el goleador, lo que Sí, tú no, quieras, es una leyenda del respondía, fútbol ¿no? mexicano, lo que hizo, pero eso ya es su trayectoria. Hoy, para Chivas, el Chicharito puede ser un plus o puede ser un cáncer en el vestidor, esa es la realidad. ¿Tú cómo lo ves? No, yo lo veo mal, o sea, porque no ha respondido en lo deportivo, o sea,
tú sabes, Beto, que va de la mano el ser un líder, ¿no? Porque a lo mejor, ok, ya no me da mi físico, ¿no? Porque en algún momento a nosotros nos pasó, yo me acuerdo, a mí me pasó cuando fui al Mundial del 2006 con la Volpe, pues estaba consciente de que ya no me daba a lo mejor las piernas, como estaba Rafa Márquez, estaba Claro. Salcido, estaba Ricardo Osorio, pero yo trataba de aportar en lo que se pudiera con los chavos y que no se relajaran y cosas por el estilo, ¿no? A lo mejor Chicharito tendría que hacer eso, ¿sabes qué? Si es un buen líder positivo, déjalo, si no, pues te va a causar problemas, esa es la realidad, ¿no? Porque si él, Si no te está quiere dando, jugar y no está bien, pues está difícil sostenerlo, ¿no? tomar la decisión de retirarte y decir, mejor me puedo ir a la directiva de Chivas y buscar ya del otro lado, tratar de mejorar para Chivas y tener ese liderazgo, pero ya en otra zona, si ya no te está dando lo futbolístico, ¿no? Pues no sé cuál serían sus planes, ¿no? Porque la realidad es que cuando Chicharito llegó, le, la, la, la realidad es que yo no lo veía al 100%, o sea, sinceramente. No, llegó después de Y una era lesión, por el tema ¿no? de marketing y todo, o sea, todo muy bien en ese tema. Pero ya en lo deportivo, o sea, no ha dado, o sea, no ha dado, o sea, y un solo gol metió, o sea, tú lo ves en la cancha y le cuesta trabajo, por ahí tuvo 1, 2, 3 partidos más o menos bien, pero no puedes estar esperanzado todo un equipo en alguien así, ¿no? O sea, y a todos nos pasó en algún momento. Entonces yo creo que tendría que tomar la decisión, o se va, o si se va a quedar, pues es para ver si realmente sea un líder positivo. Pero yo no sé, o sea, Beto, yo no, te No, dirá, lo sé, pero es que a mí no es que me caiga mal, ¿no? O sea, No, y eso no tiene nada que ver, te caiga bien, te caiga mal, sino es benéfico para la institución, no es, ya lleva 1 año y medio y no ha funcionado, llegó entre aplausos y ilusionó a la afición y hoy, la verdad, sale abucheado en los partidos, ya la misma afición ya se le dio la vuelta, entonces ahí es donde tienes que tomar esa responsabilidad, ¿no? Entonces, pero bueno, habrá que ver. ¿Tú qué cambios exactos harías en este momento para que Chivas resurja nuevamente? Porque la realidad es que ni al play-in entraron. no, bueno, pues primero irte por un técnico que tenga la capacidad, ¿no? Para levantar al equipo, o sea, con el plantel que tienes, porque no vas a cambiar a todos. Y tú sabes que la problemática de Chivas es jugártela con puros mexicanos. Y digo la problemática porque hoy en día ya se han escaseado los jugadores mexicanos, o sea, de calidad. O sea, realmente tienes que ir por los jugadores de selección y empezaría por el entrenador, de escoger a un entrenador. No sé, es difícil dar nombres. A mí se me ocurriría el Tuca, aunque dirían ya está pasado de moda, todo eso, pero Tuca tiene la experiencia, tiene todo el conocimiento, a lo mejor teniendo a alguien que le haga el tema de cosas más de logística y todo eso, porque hoy en día todo Es lo que que ese es se un punto, maneja. ¿no? Porque esa sería otra pregunta. Hoy los chavos traen otro chip totalmente diferente, ¿no? Y los técnicos que ya tienen toda esa experiencia, de repente no sientes que ya quedan lejos y no pueden llegarle a los jugadores por el chip que traen diferente. Es una nueva generación. Por eso, pero mira, Beto, yo veo entrenadores en Europa y entrenadores también ya de edad avanzada. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Claudio Ranieri de la Roma, ¿no? 70 y tantos años y son técnicos que se ve que transmiten bien su idea futbolística y que creo que es lo más importante. Y yo creo que por eso, de repente, cuando dicen, no, es que ya este técnico ya no está actualizado y que no sé qué tantas cosas, pero pues tú sabes, el fútbol no cambia, o sea, sigue siendo lo Sí, mismo, ¿no? claro. Entonces yo creo que ahí, yo creo que Tuca sería uno de los candidatos, para mi punto de vista, Nacho Ambriz, por ejemplo. O sea, yo tengo porque los conocemos, yo los conozco y sé cómo trabajan y son gente que trabaja muy bien, pero tienes que darle también material. Si no tienes material, es Sí, complicado, claro. porque Nacho en Santos no tenía material y pues, le fue muy mal. Pero cuando tienes Sí, un buen buenos plantel. jugadores, yo creo que puedes sacarlo adelante. Porque si te vas al extranjero, en lo que vuelven a otra vez a ver cómo es Chivas y a conocer, se les va el Se les tiempo. pasa el tiempo. Pues bueno, tendrán que hacer cosas importantes Chivas porque sí, los últimos años ha sido un verdadero desastre, ha tenido más
problemas extra fútbol y no han podido calificar a la liguilla. Hoy se quedan sin el play-in, que eso es increíble, ¿no? Sí, Que no, es un Chivas esté fracaso. afuera es un No, fracaso sí, no, la verdad terrible, es ¿no? terrible que ya muchos años, ¿no? Que no puedan pelear, estar ahí en los primeros lugares. Yo lo que pienso es que tendrían que ya toda su estructura desde arriba empezarla a moldear claramente, ¿no? Porque de repente ves, no sabes Muchos cambios. ni quién toma las decisiones, ni cómo se maneja bien el club, y de repente van hacia un lado, y no, ahora no, ahora vamos mejor hacia, o sea, creo que tienen que ya estructurarse y un plan a largo plazo, que serían por lo menos de aquí a 10 años ir hacia un objetivo claro, ¿no? Sí, porque tienen, siento que buenas fuerzas básicas, o sea, sacan jugadores, pero hay jugadores que todavía no están maduros, ¿no? Y hay que darles tiempo. Yo lo que haría es a lo mejor algunos jugadores prestarlos a otros equipos, incluso mandarlos a Europa, que se tomen un poquito más de fogueo, pero que no te deshagas de ellos. Y tener una base de 5 o 6 jugadores de experiencia, de selección, Claro, para poderte afianzar, porque, insisto, en la defensa no tienes a Altiva Sepúlveda y no sé si está maduro para tomar ese rol de liderazgo. Entonces ahí tienes que ir por, no sé, un César Montes, por ejemplo, que un jugador de selección, ¿no? Decir, ¿sabes qué? A ver, convéncelo para que sea líder y por eso insisto, ¿para qué dejas ir jugadores que ya formaste? No, bueno, sí, por eso digo que es increíble, cuando ya los tienes y están funcionando, sí, pagaron mucho dinero por él, pero a final de cuentas no te conviene porque desproteges totalmente algo que ya habías encontrado. Pero haz cuentas, o sea, ¿cuánto te pueden pagar? ¿Cuánto pagan por el chiquete? 10, 11 millones de dólares. ¿Cuánto dejas de irte de taquilla, de patrocinadores, de todo esto? Si tú tuvieras un plantel bien armado y que te compita Sí, en las en finales, las ¿no? finales, ¿no? Yo creo que Totalmente vas de a acuerdo. recuperar. Y tienes chance porque el muchacho se quería ir a Europa, ¿no? A lo mejor sabes que, ok, 2, 3 años y ya cuando esté maduro, lo que hacíamos antes, hacían en Pumas, ya había alguien que que atrás de él ya le iba a suplir, ¿sabes qué? Órale, lo deja salir. Y creo que han exagerado en dejar salir jugadores, ¿no? Importantes. Sí, claro. O sea, por una u otra causa los han dejado. Sí, o ya sea por indisciplina o porque el jugador ya se quiere ir o tiene otra opción, o sea, son muchas cosas que Chivas ha dejado ir muchos jugadores importantes, ¿no? Y que no se han podido consolidar en Chivas. Sí, porque Tapatío, o sea, yo sé que Fuerzas Básicas han sacado jugadores como Camberos ahora, ¿no? El mismo el hijo del Tilón, Mateo, el Chiquete Orozco salió de ahí de igual, o sea, todos se han sacado jugadores importantes. Pero bueno, a ver qué pasa con esas Chivas. Pues bueno, a ver qué se viene para las Chivas. Cambiando un poquito de tema, ya vámonos a selección nacional, Claudio. ¿Cómo ves a la selección nacional en estos momentos con la llegada de Javier Aguirre? ¿Le ves mejoría? ¿Piensas que, bueno, estamos casi a un año, un poquito más de un año para que venga el Mundial que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá? ¿Ves una selección que pueda competir como debe de ser en nuestro país? Pues mira, también ha sido todo pues un desastre desde, sinceramente, desde que fue lo del Tata Martino, ¿no? El Mundial de Qatar, que prácticamente muchos cambios y ahora con la llegada de Javier Aguirre lo conocemos perfectamente, que tiene toda la experiencia, se sabe, pues ahora sí que todos los trucos se puede decir que hay internamente. Creo que tiene una buena camada de jugadores, pero no tiene como para decir, vamos a salir campeones del mundo. Yo creo que sería muy tonto aventurarse, ¿no? Decir eso, pero si los jugadores llegan en buen momento, yo creo que pueden competir bien. O sea, y me refiero, por ejemplo, ahora algunos jugadores levantaron su nivel, ¿no? Y de repente lo bajan y tú sabes cómo es esto. En la delantera un ejemplo, ¿no? Raúl Jiménez, que empezó a meter goles y otra vez estaba, y ahora se estancó, ¿no? Ahorita le cuesta mucho trabajo. Santi Jiménez, que también, ¿no? De repente empezó, llegó a Italia y empezó bien y dio un bajón, ¿no? Falló un penal, perdió confianza y ahora mete un gol, ¿no? Ahora que el último partido. Y esperemos que agarre esa confianza y hay esa competencia, ¿no? En ese puesto. Henry Martin se lesionó, no lo han tomado tanto en cuenta. Quiñones allá en Arabia, por ejemplo, lo está haciendo bien. No sé, por las bandas, el Chino Huerta, El mismo Piojo Alvarado que está en Piojo Chivas, ¿no? Alvarado.
Chucky, que está acá en la MLS, que está metiendo goles, está retomando su nivel. No sé, Javier Aguirre ya decidirá quiénes va a tomar en cuenta. Y desde la portería, ¿no? Con Malagón, que creo que es el indicado, el tal Arrangel. Yo no creo que haya otro más. Por ahí Memo Ochoa, que sería en caso de emergencia. Claro. Y la defensa, pues también, o sea, Johan Vázquez, Johan Vázquez, ¿cómo César. lo ves? Esto que fue tu posición, es un tipo que ha crecido una barbaridad Sí, desde que se fue a Italia, ¿no? sí, hasta capitán es de su equipo, del Cagliari. La verdad que, no del Cagliari, bueno, de su equipo es el capitán. Sí, es el Génova, ¿no? El Génova, perdón. Y, y bien, ¿no? O sea, habla, porque parecía que, como me imagino, ¿no? Como era nuevo, entonces como que le costaba trabajo estar hablando, ser el líder, ¿no? Y no, lo veo yo muy maduro, la verdad, muy bien. En la lateral yo siento que Gallardo No, está va a ser consolidado, el ¿no? titular, ¿no? Pero es que por lo que me estás diciendo, sí hay un plantel que si se puede trabajar bien, podrían llegar bien al Mundial y hacer un buen papel. Obviamente no estamos pensando para que México sea campeón, para eso faltaría hacer todavía muchas cosas y tener otro nivel. Pero para hacer un buen papel en el Mundial más y además estando en tu casa, pues creo que sí hay material y lo que tú decías, muchos jugadores crecieron en su rendimiento. Por ejemplo, Raúl Jiménez fue excepcional, cómo ha reaccionado después de la lesión, ya llegó otra vez a ese nivel que le conocimos o hasta lo superó, y eso es importantísimo para una selección, tener esos líderes que hoy yo considero a Raúl Jiménez, a Edson Álvarez, a lo mejor el mismo Johan Vázquez atrás, como los líderes de esta selección, y que con un trabajo adecuado con Javier Aguirre se podría pelear en el Mundial, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la fase de grupos debe ser de ya de No, bueno. cajón avanzar, ¿no? Pero eso decíamos en Qatar y mira, No, ni bueno, pero siquiera con la pasaron. cantidad de equipos que va a haber ya en este mundial, Sí, pues obviamente pasar tiene que ser, pero cantado, ¿no? Pasar a la siguiente fase, y acá obviamente para llegar a ese famoso quinto partido que siempre se ha hablado es llegar a fases más importantes porque son más equipos, ¿no? Pero acá lo importante es el funcionamiento, o sea, sí puede haber un buen funcionamiento en selección nacional con estos jugadores si llegan en buen nivel. Sí, aquí el tema también es el apoyo de tú sabes, de los directivos. Y la última ocasión, creo que Javier Aguirre salió molesto porque no lo apoyaron en los partidos que fueron a jugar Sí, a que tuvieron que ir a Sudamérica. Argentina y a Brasil. Precisamente se buscaron para tener ese trabajo, ¿no? Y de sentir esa competencia, como decía Javier, y que lo sentimos nosotros cuando íbamos de visita. Pero cuando en su momento no le prestaron los jugadores y entonces prácticamente no sirvió de mucho, ¿no? Porque la idea era ir casi con los jugadores pensando en el funcionamiento del equipo. Por ahí a lo mejor salieron 2 o 3, ¿no? Que pudieran alzar la mano. Yo me acuerdo Ahí de salió Lira, Lira. sí, que lo hizo bien. El mismo Rubalcaba, ¿no? Que también es pues otra opción de Pumas, el chavito que hizo un buen partido, o sea, 2 o 3. Pero yo creo que aquí, pues va a tener muy pocos partidos oficiales, muy pocos, o sea, para realmente poder medir a la selección. Esa es la realidad. O sea, como tú dices, aquí es ver el funcionamiento. Yo me imagino que Javier ya tiene en la mente casi quiénes van a ser los que van a estar en el Mundial, porque tú sabes, Beto, es difícil que salgan 4 o 5 jugadores que te cambien todo el sistema, ¿no? No, de aquí yo creo que yo ya debe tener un Ya casi definida. 90% de la selección que podría ir, obviamente si no pasa una lesión o si no viene algo que pueda suceder, ¿no? Drástico, pero sí, yo sí creo que el Vasco ya con todo lo que ha visto, pero se viene una competencia importante también, que es de las pocas que va a tener, que es la Copa de Oro nuevamente, ¿no? Donde México tendría que ganarla, tener un buen funcionamiento y que ahí pueda seguir consolidando este proyecto Javier Aguirre. Sí, pues yo creo que es de los pocos torneos, ¿no? Donde puede medirse por ser partidos oficiales, ¿no? Pero lo malo es que se va a empalmar con el Mundial de Clubes y algunos jugadores, pero no van a ser muchos porque la realidad es que casi no están todos No, bueno, los equipos que van a participar. Esa es una buena Es pregunta. Pachuca, Si tú fueras seleccionado nacional, y te invita un equipo a que vayas al Mundial de Clubes, por decir, ahora podría ser
los que van a ir, ¿no? Pachuca o Monterrey o el que tú me digas, te invitan. ¿A dónde vas? ¿A selección nacional o te vas al Mundial de Clubes? Pues por vitrina, el Mundial de Clubes yo creo que va a ser atractivo, ¿no? O sea, creo que a lo mejor hasta mismo Javier Aguirre puede decir, le ayuda más a un jugador ir a una competencia que te vas a enfrentar, no sé, al Real Madrid, o sea, equipos Sí, importantes y importantes. que te va a Monterrey, por exigir, ejemplo, que le te van toca a el exigir, Inter, o sea, que te van a exigir más, la verdad, que enfrentarte a rivales sí, de pero Copa también la Oro. selección nacional está a menos de un año del Mundial Sí, y sí, es que necesitas es. ir consolidando tu proyecto. Te queda un año y es la única competencia que vas a tener previo al Sí, Mundial. pero aquí ya no van a ser los jugadores, o sea, ya supuestamente es la obligación de irse al Mundial de Clubes, o sea, no los van a prestar a la selección. Ese es el único problema que va a tener Javier Aguirre, ¿no? Si él quiere tener a todo su cuadro, es decir, ¿sabes qué? Yo quiero competir con lo que yo ya pienso que voy a utilizar a futuro, no lo va a poder hacer, o sea, porque como tú dices, o sea, los de Pachuca no van a poder estar. América sí va, porque está todavía Bueno, eso, a ¿no? Que México si está en eso de América que si va o no va con o ese no va. partido con el LFC, ¿no? Entonces de ahí, por ejemplo, Malagón, ¿qué pasaría con la portería? Entonces ahí ya te metería ciertas dudas. Pero pues viéndolo positivamente es una buena, creo que si lo ves así, yo digo, pues a los jugadores los mantienes en mejor nivel, mejor ritmo. Y ya a futuro pues los tomo en cuenta. Ahora, si el técnico dice, ¿sabes qué? Puse en la portería al tal Arrangel en lugar de Malagón, porque Malagón se fue al Mundial de Clubes y a lo mejor puede perder su puesto, ¿no? Exactamente, eso es No, por eso te lo porque preguntaba, nos porque el pasó en alguna jugador, vez, ¿no? Que sí, que si regalas algo puedes perder el puesto titular, ¿no? sí, pero ahí ya dependerá de Javier Aguirre, ¿no? De lo que él quiere. Sí, 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 porque si lo ve de otra manera, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Me va a ayudar que los tenga en buen nivel, demuestren mejores cosas. Por ejemplo, se hablaba del Chucky, que si lo pedía Pachuca, quién sabe, yo no sé. Pero un ejemplo, si va y hace buen mundial, pues a lo mejor retoma su nivel y otra vez Sí, lo podría toman en ser cuenta, ¿no? considerado para selección nacional. Pero bueno, Buen pues ahí reto. está, es un buen reto y todo. Pero bueno, Claudio, ahora cuéntanos, ¿qué estás haciendo en la actualidad? Sé que estás ahí teniendo ciertos convenios con equipos de Europa. ¿Qué estás haciendo para el, bueno, obviamente para el fútbol y para tener mejores jugadores, que de repente, ¿no? Porque hay tantos jugadores ahora mexicoamericanos que son muy interesantes. Sí, bueno, estoy trabajando actualmente también en los medios, ¿no? Y con Fox Deportes, acá en Los Ángeles, California, y trabajo con una agencia junto con mi hijo de representación de jugadores. De hecho, se incorporó ahora al Jerry Galindo también. Estamos ahí también, pues sí, o sea, buscando talentos también, jóvenes. Estamos haciendo acá en Los Ángeles, California, y ya hicimos unas visorías el mes pasado y ahora vamos a ir a hacerlas a San Francisco, en el área de la bahía, ahí junto ahí con Paco Palencia y pues buscando talento, o sea, sobre todo para mandarlos a prueba, ya sea para el fútbol mexicano o a la MLS o hasta Europa, porque sí tenemos convenios con la agencia, con equipos europeos, ¿no? Equipos como el Westburgo, el Arsenal, el Copenhague, eh, el Stuttgart de Alemania, el mismo Bayern Múnich. Ah, pues eso está interesante para que puedan hacer convenios con equipos. Y eso no haces tú la transacción para que pudiera algunos equipos mexicanos tener esa relación y esos convenios. Sí, es lo que estamos hablando. Recientemente fui con Pumas a platicar con Miguel Mejía Barón, estuve ahí con Eduardo Saracho, ¿no? Que igual están interesados. Cholos, Cruz Con Azul Jorge también. Alberto, Cholos. Sí, con Cholos. Cholos, la verdad que Cholos se ha portado muy bien. Han recibido muchos muchachitos. De hecho, tenemos ya tres muchachos ya firmados ahí de Cholos, o sea, que también salieron de acá de Estados Unidos. Este, y también en Galaxy tenemos un muchacho, un central, que es mexicoamericano. Ese también va a ser yo siento que va a ser de los más destacados. Pues ahí estamos buscando nuevo talento y también algunos jugadores ya consolidados, ¿no? Que también tenemos. La agencia maneja al Chucky Lozano. Ok. ¿Y tú que estás, cómo se llama, con todo esto? Explícame que aparte vives en Estados Unidos, ¿cuál ha sido el trabajo que ha hecho el MLS para crecer de esa manera
¿Y qué cambiarías en el fútbol mexicano que se ha estancado de esa manera? O sea, ¿qué grandes diferencias podrías notar entre lo que es la MLS con el crecimiento que ha tenido en los últimos años y la Liga MX, que la verdad se ha estancado muchísimo? Sí. No, bueno, de la MLS creo que Estados Unidos ha trabajado muy bien en el tema, por ejemplo, tienen la MLS Next Pro, ¿no? Que ahí donde a los muchachos como una especie de expansión en México, que incluso juegan en diferentes estadios, ¿no? Por ejemplo, el LAFC tiene y Galaxy juegan, por ejemplo, el Galaxy, su segundo equipo se llama Aventura y juegan en el lugar que se llama Aventura con público, que eso yo siento que es importante, ¿no? Tener esa presión de la gente y, y lógico, ahí es un buen nivel, la verdad, el que juegan y de ahí ya pues prácticamente los van subiendo al primer equipo. Tienen la facilidad, les dan la facilidad de llevarlos a Europa, esos convenios, ¿no? Los precios no son tan altos, o sea, hacen ahí Le dan más facilidades, ¿no? arreglos Para salir. sí, 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 de precios bajos, pero el tema de quedarse con un porcentaje de su carta y cosas así, ¿no? En México yo la verdad sé que trabajan bien, o sea, fui a ver, por ejemplo, la sub-23 de ahí de Pumas, de Cruz Azul, no veo que hay buen talento, el problema es que no les dan tantas oportunidades, ¿no? O sea, creo que hay demasiados extranjeros y entonces se reduce la posibilidad de darle esa oportunidad a los jóvenes y yo creo que ahí es donde se estancan y cuando tú quieres sacar a un jugador mexicano te ponen muchas trabas, o sea, te elevan el precio, o sea, realmente lo hemos intentado, ¿no? Y de repente te ponen precios muy, muy altos y es imposible, ¿no? Que luego los equipos europeos, Sí, se decanten por un mexicano dice, costando 10 millones de dólares sí, cuando tienen un argentino a lo mejor que te va a costar 7, ¿no? sí, 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 entonces, pues te ponen esas trabas y yo creo que por eso ahí se ha estancado el fútbol mexicano, no sé qué pasa con las fuerzas básicas también, el tema de que si le dan más oportunidad. Por ejemplo, Cholos nos ha dado la oportunidad de recibir a muchachos, de probarlos, mismo Monterrey, que dan esas facilidades. León también, León Pachuca trabajan bien en ese tema. Pero los otros equipos de repente, no sé, o sea, a lo mejor es tocarles la puerta, pero de repente no les dan esa oportunidad a los jóvenes que van a probarse. Y yo creo que ahí, pues dices, espérate, pues sí, dale la oportunidad si estás buscando talento, ¿no? O tener visores en otras partes también, ¿no? ¿Y no crees que también los formadores, que no se les paga lo que se les tiene que pagar a los formadores, que no se les capacita lo que se les tiene que capacitar a los formadores? Tú lo decías, tú saliste de Pumas, yo salí de Pumas en la época maravillosa de la cantera de Pumas, donde había grandes formadores, donde era una escuela. Chivas fue algo similar, que también todavía lo viviste cuando llegaste a Chivas, y así varios equipos, Atlas, no sé, varios. ¿No crees que ese aspecto también le ha faltado? Además de decisiones del ascenso, descenso, que ya lo sabemos, de la cantidad de extranjeros, de muchas cosas que creo que han perjudicado al fútbol mexicano en lugar de beneficiarlo, pero ¿no crees que es un punto vital para trabajar con los jóvenes? No, sí, indudablemente. Yo no sé actualmente cuánto ganen ahorita alguien de fuerzas básicas, pero por lo que tengo entendido sí es mal pagado. No sé, a lo mejor págales mejor para que tengan, eh, no sé, se dediquen al 100%, a lo mejor darles bonos, ¿no? Si sacas un jugador, no sé, que yo tengo entendido que en Europa así les dan a formadores. No, por supuesto. Y Y en y Sudamérica. los motivan para poder buscar más talento, ¿no? Te digo, en México no sé, desconozco los salarios, cómo se estén manejando, pero por lo que tengo entendido, por eso todos buscan dirigir el primer equipo, ¿no? Y no Que esa es una estancarse problemática y no terrible. estancarse en técnicos formadores, ¿no? Que como tú bien lo mencionas, a nosotros nos pasó en Pumas, gente que estaba al 100% a ser formadores, pero se les pagaba bien, ¿no? Totalmente, entonces creo que ese es un problema. Pero bueno, a ver, Claudio, en el fútbol mexicano, ¿qué cambios harías en este momento para decir, a ver, para que el fútbol mexicano, la Liga MX vuelva a resurgir, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿qué cambios tendría que hacer? Yo creo que bajarle la cantidad de extranjeros o poner ahí ciertos Candados. candados, sí, como no sé,
como hace la Premier League, pero yo sé que la Premier League te recibe puros jugadores que son de selección, ¿no? Pero sí poner ciertos candados porque son demasiados, ¿no? Extranjeros, y le quitas la oportunidad al jugador mexicano, insisto. El tema del ascenso y descenso, ¿no? Que entiendo que los equipos igual, los dueños, ¿no? Apuestan sus inversiones y todo, pero siempre hay un riesgo, ¿no? Porque siento que ya se acomodaron, Beto. O sea, no le invierten para salir campeones, entonces realmente yo creo que ha bajado la calidad del fútbol mexicano en ese aspecto. O sea, hay 4 o 5 equipos que siempre están peleando el título, pues son los que invierten. Claro. Los demás no, porque no hay descenso. Y eso no generas competencia, no lo sabemos perfectamente, no hay mejor... yo creo que si hubiera ese ascenso o descenso, te mete esa presión y creo que te exige más como jugador y crece el nivel. Y crecería la Liga de Expansión también, que hoy es un cementerio porque no tienen la opción de ascender. Y a lo mejor ahí aumentaron a, no sé, a 20 equipos, o sea, porque yo tengo entendido que Atlante... Sí, eso es lo que medio quieren hacer ahora, aumentar, pero que siga habiendo no descenso. Entonces, por más que aumentes a 22 equipos por los que se puedan... Pero no te genera competencia en lo deportivo, ¿no? O sea, por eso yo digo, si dices tú en lo deportivo, y creo que al aumentar la competencia deportiva, te va a aumentar el negocio, o sea, porque va de la mano, ¿no? O sea, el hecho de tener un mejor equipo, de meter más a la gente, pues te genera más negocio, pero yo creo que sí nos hemos estancado y yo siento que el nivel del fútbol mexicano ha bajado, ¿no? Y por eso lo hablamos, ¿no? A nivel selección, hay menos seleccionados por lo mismo, ¿no? O sea, de calidad. O sea, no puedes armar casi una selección y media, o sea, casi con los 11, 12 justitos, es decir, estos son los mejores y creo que por eso el nivel de lo deportivo ha bajado demasiado. Pues bueno, por último, me gustaría preguntarte, a ver, ya para Claudio Suárez en la vida, ¿qué tan importante fue la familia? No, pues lo principal para mí, la familia, desde mis padres, ¿no? Te decía, bien o mal, siempre, o sea, con carencias, siempre nos pusieron el ejemplo, ¿no? Mi papá, me acuerdo que en paz descanse, él era chofer, por ejemplo, del ISSSTE, ¿no? Y se llevaba horas, ¿no? de trabajo y ganaba muy poco, pero siempre nos inculcó el ser honestos, ¿no? El ser siempre... Yo me acuerdo que llegaba con su bolsita de pan y eso me acordaba mucho, ¿no? O sea, decía, o sea, al verlo, simplemente el esfuerzo que hacía es el ejemplo, ¿no? Que nos daba mi mamá, bien luchona también y mal hablada y todo, pero pues nos sacaron adelante, ¿no? Entonces, y luego ya cuando me tocó formar una familia ahora con mi esposa, mis hijas y mi hijo, pues siempre importante, ¿no? Tenerlos al lado, ese apoyo, ¿no? De las buenas y de las malas y yo creo que es fundamental, ¿no? Finalmente la familia, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor alguien de afuera, ya sea un amigo, a lo mejor te va a decir, oye, la estás regando en esto, pero muchos no te lo dicen. Y la familia, la esposa, los hijos te van a decir y te corrigen, ¿no? Y por eso yo digo que la familia es fundamental para todo, ¿no? Y por último, defíneme la palabra éxito. Para Claudio Suárez, ¿qué es el éxito? Yo, el cumplir mis metas, creo que eso, o sea, independientemente que si, por ejemplo, muchos me dicen, ¿por qué no jugaste en Europa, no? Que no me hubiera encantado. Pero creo que logré lo que me propuse, ¿no? Jugar profesional y luego pues ya lo otro lo veo como consecuencia, ¿no? El ganar títulos, el estar en la selección, o sea, gracias a Dios me tocó salir campeón, sí, fracasé entre comillas, ¿no? Porque pues bueno, pierdes una final. Todo el mundo fracasa en la vida, o sea. Lesiones y todo esto, pero finalmente mi éxito más grande es la familia. O sea, el formar una familia, el que sigo acá, o sea, porque todo esto ya nos retiramos. Claro, se acabó. Y yo, o sea, la satisfacción de ver que saqué adelante a mis padres, a mis hermanos, y estar bien con mi esposa, con mis hijos, para mí eso es el éxito, ¿no? De estar bien. No, bueno, qué bonito, o sea, que esa es la realidad y lo comparto totalmente. El éxito no crean que es conseguir
y ganar mucho dinero y ser famoso, sino hay muchas cosas más importantes y lo comparto totalmente. Pues Claudio, muchísimas gracias por esta charla, por esta plática y bueno, que sigan los éxitos ahí en lo nuevo que estás emprendiendo, mucha suerte y ojalá puedas llevar jugadores importantes al fútbol mexicano. Hola, Beto. Gracias. Saludos. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima.